días, buenos días con todos. Vamos a dar inicio entonces a esta clase hoy 5 de octubre del año 2020. Ahora sí entramos a otro tema, entramos a lo que son teorías atómicas. Anteriormente ya les había enviado como siempre las fichas. Ahora ya estamos cerrando el mes y por lo tanto ya hoy empezamos con un nuevo tema, con una nueva unidad. Vamos a la unidad 7. Ya estamos octubre y noviembre, el último bimestre. Les voy a pedir por favor que se pongan pilas. Más bien los alumnos que ya han tenido demasiadas inasistencias durante el año, que no han estado presentes y no han justificado. Bueno, ya la dirección y promotoría juntamente con el personal administrativo tomarán ya una decisión al respecto sobre aquellos alumnos que han faltado. Mientras tanto, nosotros continuamos con las clases. Hoy vamos a entrar a lo que es el ámbito de la química. ¿Qué cosa es la química? La química es la ciencia que se encarga de estudiar cómo está conformada la materia. La materia, cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, este mouse es un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Esta mota, de la misma forma. Nosotros también somos materia orgánica porque somos materia viviente, ¿no? Entonces, el teclado, el mouse, el parlante, esta pizarra que está atrás mío, ocupan un lugar. Este es un espacio y está siendo ocupado por materia. Entonces, esa es la materia. Ahora, la química es la ciencia que va a estudiar cómo está conformado, por ejemplo, esta antena, mi puntero, cómo estoy conformado yo, de qué clase de materia. Entonces, ¿qué materias son las que qué elementos son los que conforman la materia? Esos elementos se llaman átomos. Los elementos se llaman átomos. Y los átomos siempre han existido. Siempre han existido los átomos, las partículas, las moléculas atómicas. Todo está en base a átomos. Y eso lo sabían los científicos. Demócrito, Aristóteles, Platón, sabían que la materia estaba conformada por algo. Ellos lo llamaron átomo. Átomo, su nombre significa sin división, o sea, que no se puede dividir. ¿Ya? Entonces, no se puede dividir el átomo. Hasta ahí ellos no sabían cómo demostrarlo, porque ellos suponían, pero no sabían cómo. Los griegos se rompían la cabeza, se rascaban la cabeza. No había cómo porque no tenían la tecnología en ese entonces. Entonces, esto viene desde antes de Cristo. El concepto del átomo viene desde antes de Cristo. Como decían que eran objetos pequeños, no se podían ver, pero que tampoco se podían dividir, ¿no? Y eran responsables. Estos son los responsables de la materia. Estos son los que forman la materia y lo llamaron átomos. Entonces, como no tenían base científica, no tenían la tecnología, entonces fue descartado. Ya recién a inicios del siglo XIX, se propuso el primer modelo atómico basado ya en evidencia científica. Y vamos a ir primero. Entonces, por allá por el año 1808, 1803, 1808, varía, ¿ya? El inglés John Dalton explica cómo es el átomo. Lo considera como una esfera indivisible, ¿ya? Él en base a su trabajo científico de reacciones químicas como el hidrógeno, el carbono, el azufre, el agua y otros, en base a los trabajos científicos que él hizo, a las reacciones químicas, llega a la conclusión que la materia estaba formada por átomos. Empezó a hacer reacciones químicas.
Entonces él descubre que la materia está formada por átomos. Según sus investigaciones, cuando la materia reaccionaba, los átomos se combinan entre sí y forman nuevas sustancias. Al formar nuevas sustancias, entonces él deduce que la materia está formada por átomos. Puedes imprimir. Fíjate que si está descargado, si está desconectado. Ah, ya, déjalo ahí nomás. Ahora bien, entonces él dice que el átomo es una esfera con carga eléctrica que no se puede dividir. Hasta ahí él todavía sostenía lo que decían los griegos, los filósofos, que el átomo era indivisible, que era una masa, una esfera con carga eléctrica indivisible, ¿ya? Que no se podía dividir, era indivisible. Por lo tanto, ahí quedó. Luego, más años, casi un siglo atrás, por el año 1897, casi un siglo, viene otro inglés, su paisano, Thomson, ¿ya? Thomson hizo un trabajo científico a través de un tubo de rayos catódicos. Entonces, analizó un gas a baja presión contenido en un tubo, en una bomba, un tubo de vidrio cerrado, y descubrió que los átomos tenían cargas eléctricas negativas, ¿ya? A los cuales él llamó electrones. Él le puso el nombre de electrones. Y también dedujo que si los átomos eran eléctricamente neutros, debería existir una carga positiva. Entonces, tenía que ver carga positiva como carga negativa. Entonces, él deduce, en el año 1827, que el átomo era una esfera, como una esfera de carga eléctrica positiva con electrones incrustados. Voy a poner un poco de acercamiento. Ahí. Y podemos ver acá. De Thomson. Para él era una esfera con electrones incrustados. Se le llamaba el budín con pasas, así lo determinaron ellos, ¿no? En un costado podemos ver el modelo atómico de Dalton, que era una masa eléctrica indivisible, y acá al otro lado podemos ver el modelo atómico de Thomson, conocido como el budín con pasas. Ahí está mejor. Y esto fue en el año 1897. ¿No? Repito, Thomson explica el átomo como una esfera de carga eléctrica positiva con electrones que están incrustados. Hasta ahí todavía también él dice que no se podía dividir, pero ya descubrió los electrones. Él descubre ya en su taller, ¿no? en una cápsula de vidrio cerrada, una descarga de tubo de rayos, tanto catódicos, y él descubre que esa carga, que el átomo tenía carga eléctrica negativa, a lo que él llamó electrones. Ahora bien, continuamos. Por aquí, años más tarde, no muchos, en el año 1911, sale Rutherford. ¿Quién fue Rutherford? Ernest Rutherford experimentó también en su taller. Él empezó a bombardear una lámina con partículas de rayos alfa, ya, en una lámina de oro, una laminilla de oro. De este modo él llega a una conclusión. ¿Cuál fue su conclusión? De que la masa del átomo tenía cargas eléctricas positivas y se concentraban en una región central, en una pequeña región central
a la cual él llamó núcleos, ¿ya? En una pequeña región central, la que impedían el paso de las partículas alfa lanzadas. Ellas impedían. Entonces, él propuso su modelo, que dice que los electrones están girando alrededor de un núcleo. Este es el núcleo, y aquí vemos a los electrones girando alrededor. Ahí está. Ese es su modelo que él propuso en el año 1911. Ahora, continuamos. El otro científico, Niels Bohr, en el año 1913, Niels Bohr propuso un nuevo modelo atómico donde dice que los electrones giran alrededor del núcleo en niveles definidos. Parecía como a un sistema interplanetario solar, ¿no? Dice que los electrones giran alrededor, estos son los electrones de color verde, alrededor de un núcleo en niveles definidos. Aquí son indefinidos. Acá dice en niveles definidos, como una, claro, como un sistema planetario, donde el Sol se encuentra, el Sol es el núcleo y los planetas se encuentran girando alrededor, ¿no? Yo te pregunto, ¿segura vez has visto alguna vez fuegos artificiales? ¿Y tú te has podido dar cuenta cómo es posible que se obtengan estos colores? ¿Cómo es que se obtengan estos colores? ¿Cómo es posible que se puedan obtener estos colores? Ya, la respuesta es que el físico Niels Bohr comunicó la brillante idea que los electrones estaban distribuidos en diferentes órbitas, a distancias variables del núcleo. Cuando los átomos se calentaban, los electrones emitían las luces que se observan en la imagen. Acá. Salían disparados, pero que tenían sus niveles bien definidos. Tenían los niveles bien definidos. Luego tenemos a Schrödinger. Schrödinger propone que los electrones no están en órbitas determinadas y él realiza una especie de ecuación. No están en una órbita determinada, sino están en forma de ondas, a manera de ondas, ¿ya? Su ecuación fue de ondas. Acá está el núcleo y vemos que está a manera de ondas. Eso es lo que propone Schrödinger. Muy conocido él. Schrödinger era bastante conocido por sus teorías. Y terminamos con Sommerfeld. Sommerfeld perfecciona el modelo de Bohr descubriendo lo que son los números cuánticos. Ese es Sommerfeld. Miren, a lo largo de todo hemos conocido una serie de modelos atómicos. Desde el año 1803 con Dalton hasta el año 1913 con Schrödinger. 1924, perdón, con Schrödinger. Ahora, todos estos modelos que han pasado, a lo largo de todos estos años, han terminado en diferentes nombres, modelos. El último que ha sido el modelo de Sommerfeld, pero nos quedamos con el modelo de Schrödinger como el modelo de ecuación cuántica, ondulatorio. Aquí, para este tipo de modelos no solamente entró a trabajar él, sino también llamó a los científicos a Bohr, Broglie, Heisenberg, varios ya se juntaron y empezaron a aportar cada uno sus ideas para que puedan definir al átomo, ¿no? El último, como le digo, que fue el de Sommerfeld, junto también con el francés Broglie, Heisenberg, ya hasta el año 1900, no he puesto el año ahí, hasta el año 1927, ¿ya? Entonces empezaron a tener una idea más definida y más precisa
de cómo es un modelo atómico. Entonces ya definieron al núcleo que tiene protones y neutrones y que lo que la otra parte se llama corteza o nube electrónica, donde se encuentran girando los electrones. Entonces, de esa forma han llegado ya al modelo atómico actual que hoy podemos ver, hoy podemos conocer, ¿no? Lo tienen detrás mío. Entonces, la próxima clase vamos a entrar a lo que es la estructura del átomo, cómo está estructurado el átomo. Hay diferentes tipos de átomos. La mayoría de los átomos, del 100%, el 90% están en la naturaleza y el otro 10% ha sido creado en los laboratorios por el ser humano. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Chicos, gracias por su atención. La clase ha sido breve y muy precisa para que ustedes tengan conocimiento que el átomo se viene conociendo desde siglos, desde miles de años atrás, pero que con el tiempo tuvieron que pasar varios siglos para que este átomo pueda ser perfeccionado y pueda conocerse y ser estudiado. Y átomos no hay uno solo, hay cantidades de átomos. Cuando hablo de átomos me refiero a elementos químicos como oro, plata, cobre, oxígeno, carbono, nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, chicos, nos estamos viendo, gracias. Nos vemos, chao, cuídense, Dios los bendiga y envíen sus tareas hasta el día sábado al mediodía. Nos vemos, chao, chao.